Hola developers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre 15 consejos para escribir mejor código. Escribir código es una de esas actividades que debería hacerse de forma cotidiana o frecuente, porque lo que nos permite es tratar siempre de que nuestro código sea más legible y otra gente lo puede entender también muy rápido. Si eres de los que, por ejemplo, después de un tiempo desempolva sus proyectos y empieza a ver su código y no entiende muy bien qué es lo que hiciste, qué programaste o para qué funcionan ciertas funciones o clases, es porque quizá no has seguido ninguna de estas recomendaciones. El primer consejo tiene que ver con la documentación y los comentarios. Creo que no muchos estamos acostumbrados a comentar, por ejemplo, las funciones, las clases o los archivos de nuestro código. Entonces, un buen inicio para tener un código que sea legible y que sea de calidad es que podamos añadir comentarios. Por ejemplo, un encabezado explicando para qué sirve el documento. Y luego, por ejemplo, en las funciones explicar para qué sirve la función, cuál es el parámetro o qué tipo de dato es el parámetro que se necesita ingresar, etc. Cada lenguaje tiene su propio estándar, por así decirlo, de documentación, entonces vale la pena que tú revises cómo se puede documentar el lenguaje que estás utilizando actualmente. El siguiente punto tiene que ver con indentación. La indentación son estos espacios que dejamos entre bloques de código de tal forma que nos permiten visualizar de forma muy rápida y sencilla cuando un código está dentro, por ejemplo, de una función, de una clase, o dependiendo del tipo de contexto y alcance que tiene, saber pues cuál va a ser el efecto en nuestra aplicación. Muchos lenguajes de programación no les interesa tanto la indentación. O sea, si tú dejas uno o dos espacios realmente no cambia nada en la ejecución de tu programa. Sin embargo, sí es importante tener un estándar de indentación, porque hay gente que, por ejemplo, indenta usando espacios y deja 4 espacios o 5 espacios o 6 espacios y después ya se les olvida esa técnica y empiezan a usar tabs y no es lo mismo que usar espacios. Entonces, digamos, se hace un código espagueti muy feo, por lo cual siempre es importante tratar de estandarizar la forma en que nosotros vamos a dejar los espacios. El tercer punto tiene que ver con, de nuevo, comentarios, pero esta vez tratar de evitar los comentarios innecesarios o los que son obvios. Si voy a escribir en una aplicación de Node.js un console.log, no tiene sentido que yo escriba un comentario que diga que voy a imprimir un mensaje, porque ya sé que console.log sirve para eso. Tampoco para, por ejemplo, decir que vas a nombrar variables, o si una función su nombre es muy explícita, tampoco es importante o no es necesario documentar que esa función va a ser algo que ya en el nombre está diciendo la acción. El evitar documentar código innecesario nos puede ayudar sobre todo a reducir las líneas de código y a que quien lea nuestro código no pierda el tiempo leyendo cosas que son obvias o que ya el mismo código te está diciendo. Una buena práctica para poder escribir mejor código es agrupar nuestro código. Por ejemplo, yo lo que hago si escribo una función es tener un bloque en donde yo escribo todas mis variables, sus valores, y después de ahí dejo 2-3 espacios para empezar así. Por ejemplo, si voy a realizar una actividad o un procedimiento, todos los pasos van acomodados en las líneas siguientes de código y cuando termine ese procedimiento dejo otros espacios en blanco u otros enters y otros saltos de línea y ya continúo con las siguientes actividades o procedimientos. Esto te permite sobre todo agrupar. Por ejemplo, siempre vas a ver que arriba están mis variables, hay un espacio en blanco que te permite separar eso de los procedimientos, y cuando acaba un procedimiento sabes que va a empezar otro también por los saltos de línea. Un problema muy común, sobre todo nosotros que hablamos español, es saber si debemos nombrar nuestras variables, funciones, clases e incluso archivos en inglés o en español. De hecho, yo les pregunté en el tab de comunidad del canal si ustedes utilizaban solamente español o solamente inglés o una mezcla de los dos. Sorprendentemente la mayoría utiliza Spanglish, es decir, utiliza a veces nombres de funciones en inglés, pero las variables en español o al revés, etc. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que obviamente alguien que no sabe español no va a entender qué es lo que está haciendo tu aplicación. Por eso la recomendación siempre es tratar de escribir de forma universal, y de forma universal es en inglés. Los lenguajes de programación se leen en inglés, por lo tanto, pues tus variables,
tus funciones, tus clases y tus archivos deberían ser siempre en inglés. Otro problema es la convención de nombres. Por ejemplo, hay quien les gusta escribir en formato camel case. Camel case es cuando escribimos varias palabras juntas, pero la primera letra va en mayúsculas. Y hay quien les gusta más escribir en el formato de underscore o de guión bajo, en donde las palabras se separan con un guión bajo. Ambos estilos funcionan bien. Realmente he visto que es más popular el camel case, dependiendo también del lenguaje de programación. Lenguajes de programación más viejitos tienden a utilizar el formato de guión bajo. Entonces, ahí el consejo es que trates de estandarizar siempre y evita usar ambos estilos para tus proyectos. O un proyecto está en todo camel case o todo en guión bajo. Pero trata de evitar en lo posible mezclarlos, porque puede ser confuso. Ahí tienes un ejemplo que es PHP. PHP utiliza ambos estilos y entonces cuando aprendes PHP te das cuenta que tiene un formato muy raro, porque a veces las funciones están en guión bajo y a veces están en formato camel case. El siguiente punto es tratar de evitar la indentación. Por ejemplo, cuando hacemos una validación dentro de una función, ya estamos indentando. Ya cuando hacemos la función, ahí viene un nivel de indentación. Después, por ejemplo, si hacemos un condicional if, hay otro nivel de indentación. Y si dentro de ese if hay un for o un ciclo, hay otro nivel de indentación. Entonces, evitar tener este digamos, efecto cuando empiezas a tener varias indentaciones dentro de unas estructuras, en donde tienes como un efecto pirámide, donde todas tus llaves están abajo y donde toda tu lógica está arriba. Esa es una muy mala práctica, porque lo que significa es que no has podido separar los principios de tu código en las responsabilidades que le tocan. Ya hice un video sobre cómo manejar este tipo de aspectos cuando estás programando, entonces te recomiendo verlo para que puedas seguir esas mejores prácticas o esos consejos que te doy para evitar este tipo de indentaciones en pirámide, y sobre todo que aprendas a separar la lógica de tu código. Muchos IDEs o editores de texto, cuando los utilizas, aparece una línea vertical y quizá no te has preguntado qué significa eso. Lo que significa es el ancho de línea de tu código recomendado. ¿Esto qué significa? Que trates de evitar tener líneas de código muy largas que hagan que el usuario o otro programador tenga que hacer scroll horizontal para poder ver ese pedazo de código restante. Cuando tú tienes esta línea divisora o un ancho de línea que permite a nivel de pantalla ver todo el código horizontalmente, sabes entonces cómo nombrar tus variables, las funciones y hacer las operaciones de tal forma que sean cortas y no tengas una función anidada con varios métodos continuos que hagan que tengas que hacer scroll, porque eso habla muy mal de tu código. La buena escritura no solamente viene con los archivos, sino también con la organización de las carpetas. Entonces, como les decía, tienes que aprender a nombrar tus carpetas en inglés y que haya un orden y una estructura, de tal forma que quien vea una carpeta sepa que src, ahí están tus archivos fuente, o que hay una carpeta test en donde vas a encontrar los test para probar tu código, de tal forma que, digamos, haya estructura, orden y a pesar de que tengas muchas carpetas, siempre va a ser preferible a tener una carpeta con muchísimos archivos. Las variables temporales pueden llegar a ser un problema si no sabemos también cómo nombrarlas. Típicamente, por ejemplo, cuando vamos a iterar algo, un for o un while, utilizamos la variable i o j o x o y, etc. Entonces, tratar de estandarizar eso para que si vas a utilizar i en los ciclos, lo uses siempre en tu proyecto esa variable. De tal forma que pues, no utilices varias variables o diferentes tipos de nombres para una misma función como lo sería un iterador. Cuando trabajas en SQL, muchos olvidan el hecho de que la mejor forma de hacer tus consultas en SQL es el comando tiene que ir en mayúsculas y el nombre de la tabla o del campo de la base de datos en minúsculas, para que puedas aprender a identificar cuáles son comandos y cuáles son pues nombres de tus tablas, relaciones, etc. Aprende a separar tu código de los datos. Esto también ya se los enseñé en un video sobre cómo podemos mejorar
las estructuras de nuestro código, en donde tenemos que separar obviamente a nivel, por ejemplo, de MVC las vistas, los archivos que tienen que ver con nuestras vistas, los controladores y nuestros modelos de datos, ya que muchas veces combinamos datos en los controladores y no necesariamente esa función nos ayuda a poder cumplir con la función o con el propósito por el que fue creado, porque ya cuando lo vas a reutilizar, pues tienes que volver a modificar el código para sacar toda esos modelos de datos que ya no te van a servir. Si tú programas en PHP o en cualquier otro lenguaje en donde tienes tu servidor web y tienes templates que al final se van a traducir en archivos HTML, seguramente usas alguna especie de notación de etiquetas en donde dentro de esas etiquetas metes el código que quieres que el servidor traduzca a código HTML. Entonces también una muy buena recomendación es no olvidar la indentación y la estructura de esas etiquetas para que no se vea que tienes tu código bien ordenado y después en tu HTML las etiquetas vayan correctamente, pero menos estas etiquetas en donde estás mostrando tus datos. Un buen código no necesariamente tiene que tener millones de líneas de código, entonces trata de combinar los principios de la programación orientada a objetos con la programación funcional. Entonces trata de combinar clases con funciones. Hay escenarios en donde no necesitas crear una clase, solamente basta con crear una función. Y al contrario, hay escenarios donde necesitas crear una clase porque una función no es suficiente. Pero aprende a identificarlas para evitar tener código que no te va a servir o que está sirviendo como grasita extra en tu código. Y el último tip es trata de leer la documentación o los archivos de código de proyectos open source, porque esta es la mejor fuente de información donde puedes enterarte cómo una comunidad de desarrolladores documentan su código, cómo escriben, cómo dejan la versión final de su código lista para ser interpretados, cómo nombran las variables, los iteradores, etc. Todo eso te puede ayudar de una forma muy sencilla. Y por ejemplo en GitHub puedes encontrar muchísimos proyectos open source de calidad que actualmente por ejemplo usa mucho la comunidad de desarrolladores en el mundo. Y puedes basarte sobre las técnicas que utilizan para poder escribir código más legible. Entonces, espero les haya gustado este tutorial. No dejarme sus comentarios, me gustaría que me dijeran qué otra técnica para poder escribir mejor código conocen ustedes, o cuál se me olvidó de esta lista, o cuál sugerirían cambiar de la lista que les presenté. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Si les gustó también el video, pueden compartirlo en sus redes sociales con sus amigos desarrolladores. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.